Así bien, hermanos, buenas noches. ¿Alguien me puede escribir si me escucha, por favor? Ok, Dulce María, muchas gracias. Saludos a Fray Raúl. Pues bien, hermanos, mientras se van conectando algunos otros hermanos, agradecemos pues la presencia de todos los que en esta noche se conectan por este medio, por la página de Coframets. Agradezco a la Coframets por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la reflexión de esta noche, este tercer tema en estas reflexiones para la Cuaresma. A ver, parece que dicen que se escucha bajito. ¿Cómo se escucha bien? ¿Me escuchan? Buenas noches. Saludos a María Concepción Carrillo Orozco. Ok, gracias. Saludos a Alfonso Sotomayor desde Colombia. Saludos a todos por allá. Paz y bien. Gracias a ti, María Concepción. Seguimos esperando que se sigan conectando algunos hermanos para iniciar exactamente a las 8:30. Les comentaba que, bueno, me presento, mi nombre es Fray Luis Alonso Enríquez Cota, de la Orden Franciscana Conventual. Nosotros estamos, bueno, aquí yo estoy en la Casa del Postulantado, en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, en Valle de Aragón, primera sección. Así que pues los hermanos de la Coframed me han pedido en esta noche compartir con ustedes la reflexión, el tema del día de hoy, en estos temas de Cuaresma que estamos reflexionando en estos días. A todas las personas que nos están acompañando, que ya se están comenzando a conectar, pues bienvenidos. Alfonso Sotomayor, saludos, bendiciones también para ti. En esta noche vamos a reflexionar juntos sobre el tema de la oración
en este tiempo de la Cuaresma. Así que pues seguimos esperando que se sigan conmutando algunos. Saludos también a toda nuestra familia franciscana, a todos nuestros hermanos frailes, a nuestras hermanas, a todos también los de la OFS, a los hermanos de Jufra, a los jóvenes de Jufra. Un abrazo y un saludo para todos ustedes en esta noche. Saludos, Eugenia, bendiciones. Saludos a Neji, Coria, paz y bien, buenas noches. Saludos a todas las hermanas del monasterio Santa Clara, Atlixco, paz y bien, buenas noches hermanas, Dios les bendiga. Saludos también para María Juana Montes, desde la Orden Franciscana Seglar de Chetumal, mucho gusto, bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos a Rosario Maldonado, paz y bien, gracias por estar con nosotros. En unos momentitos vamos a dar inicio en esta noche a nuestra reflexión. Saludos al monasterio de Santa Clara, Atlixco. Saludos a todas las hermanas, Atlixco, Puebla. Sigo esperando que se comenten unos poquitos más para dar inicio a nuestra reflexión de esta noche. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro momento de reflexión. Vamos a hacer nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo para que lo que el Espíritu Santo nos va a decir por medio de esta reflexión podamos nosotros ponerlo en práctica durante este tiempo de Cuaresma y también durante toda nuestra vida, más sobre todo para aquellos que tenemos este carisma franciscano. Iniciamos entonces diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, mi nombre es Fray Luis Alonso Enríquez Cota, para los que aún todavía no estaban conectados cuando me presenté, de la Orden Franciscana Conventual, y los hermanos de la Coframets me han pedido, pues me han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este tercer tema de Cuaresma, este tiempo, vivirlo de una manera. Ya han llevado un camino, creo que este es el tercer tema de la cual de estas reflexiones, y hoy me toca compartir con ustedes, con toda la comunidad franciscana, también con todos aquellos hermanos que nos acompañan, compartir con ustedes el tema de la oración en este tiempo de Cuaresma. Vamos a remontarnos el día en que nosotros celebramos el miércoles de ceniza, que fue el 17 de febrero. En la palabra de Dios, en la liturgia de ese día, se nos hacía la invitación para poder vivir estos tiempos o este tiempo de Cuaresma, tres aspectos muy importantes. Primero, el ayuno, la oración y, decía, la caridad. Hoy vamos a retomar un poquito sobre la oración, cómo podemos vivir el tiempo de oración en este tiempo de Cuaresma. Pero para comenzar a desglosar cómo vivir este tiempo de oración, es importante pues descubrir qué es la oración. Muchos nos hacemos esa pregunta: ¿qué es la oración? ¿O cómo debemos orar? ¿O cuáles son los tipos de oración? ¿O qué método de oración debo de utilizar para poder tener esa comunicación con Dios? Pues bien, ¿qué es la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la oración, hermanos, la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración entonces, hermanos, siempre va a ser un don de Dios, algo que Dios nos va a dar, que Dios nos va a brindar. Y ese don que sale del encuentro del hombre, el encuentro que tiene el hombre con el Creador, con nuestro Padre que es Dios. Entonces, la oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre. Un Padre que sabemos que es infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y que habita en sus corazones. Entonces, para que nosotros podamos, aunque ya hemos iniciado la tercera semana del tiempo de Cuaresma, estamos ya a mitad de este camino de conversión, camino de penitencia, camino de caridad y también camino de oración. Es importante que nosotros podamos alcanzar a tener esa comunicación con Dios. Y para que lo podamos hacer en este tiempo de Cuaresma, la oración en este tiempo de Cuaresma, entonces tenemos que tener esa relación personal, no solamente con Dios Padre, sino también con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. La comunicación fraterna con la Trinidad. Entonces, hermanos, la oración es hablar con Dios nuestro Señor, al que hemos de mostrar reverencia y agradecimiento al tiempo que exponemos nuestras necesidades. A veces hay muchos que nos preguntan, o aquí a su servidor a veces me han preguntado cómo debo orar, cómo debo de acercarme a Dios. Y yo simplemente les digo,
para acercarte a Dios es como acercarte a aquel amigo que le platicas, que le comentas, si quieres reclamarle, si le vas a pedir algo, si le vas a dar gracias. Cuando vamos al sagrario, que ahí está presente, vivo y glorioso, es esa comunicación que tenemos con Él, de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces debemos demostrar reverencia y agradecimiento al tiempo que le exponemos nuestras necesidades. En el transcurso del desglose del tema vamos a ver de qué manera, cómo acercarnos. No solamente es de que yo voy a pedirle a Dios, sino que también dentro de la oración, que es sí pedirle algo a Dios, también tengo que escuchar lo que Dios me va a pedir, lo que Dios me va a invitar a hacer. Entonces, hermanos, orar es una obligación para la criatura, al tiempo que eleva su dignidad. La Iglesia nos ofrece tiempos fuertes durante todo el año, y uno de los tiempos fuertes es este tiempo, la Cuaresma, para poder meditar, para poder reflexionar, para poder tener esa comunicación con Dios por medio de la oración, por medio de mi propia vida, por medio de los acontecimientos que el mismo mundo nos va revelando. Entonces, cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que ponernos en práctica. Repetimos nuevamente, entonces, ¿qué es la oración? Primero, orar es hablar con Dios. En este tiempo de Cuaresma es muy importante que reforcemos esta área de hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es la elevación del alma hacia Dios. Tratar de amistad con Dios, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Estar con Él, no solamente de una presencia física, sino también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. La oración, hermanos, es un diálogo con Dios, un diálogo de confianza, un diálogo de amor. Y ya lo decía San Juan Pablo II, un diálogo que crezca entre hijo y padre, entre el Creador y yo criatura. Y en este tiempo de Cuaresma es cuando más, este tiempo más fuerte, que lo debemos no solamente de poner en práctica, sino de vivirlo, vivir en nuestro interior la oración, la comunicación con Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la oración es esencial para el hombre. Es muy esencial y es muy, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la oración es resultado del conocimiento y reconocimiento de Dios creador. Al ponerme en oración, al centrarme en ese Dios que me ama, en ese Dios que es misericordia, estoy reconociendo que Dios me ha creado a su imagen y semejanza. Estoy reconociendo que hay un Dios que me ha dado la vida y a quien yo le debo reverencia. Este conocimiento de Dios se adquiere a medida que se van desarrollando los conocimientos, pues es necesario, hermanos, que el hombre advierte que depende de otros y nosotros dependemos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios y por eso esa misma necesidad nos lleva a tener un diálogo con Él, nos llega a tener una relación con Él por medio de nuestra oración. Al conocerse a sí misma, la criatura humana sabe sus limitaciones y necesidades.
abriéndose a Dios en busca de una solución. Cuando nosotros nos ponemos en oración con Dios, es porque necesitamos, porque queremos conocerlo mucho más, porque queremos saber qué nos va a decir por medio de la oración, qué tiene destinado para nosotros. A todas las personas que aún se están conectando, les agradecemos por estar con nosotros. Pues bien, hermanos, vamos ahora a ver un poquito, para que vayamos reflexionando cómo nosotros debemos de profundizar en la oración en este tiempo de Cuaresma, cómo era la oración en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que los profetas, absolutamente todos los santos que tuvieron esa comunicación con Dios, que tuvieron una vida difícil, sí, pero que la comunicación que tuvieron con Dios los llevó también a la vida de santidad, es importante. Entonces, la oración en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos presenta el ejemplo de los grandes patriarcas, hombres de oración, que hablaban con Dios como un amigo, que hablaban con Dios como un amigo. ¿Por qué a veces nos cuesta hablar con Dios cuando con algún amigo se nos facilita mucho contarle nuestras cosas, contarles nuestros problemas o que nos aconseje? Cuando a veces nos presentamos ante Dios, nos cuesta poder expresar aquello que en su momento sentimos. Entonces, hermanos, obra maestra de oración del Antiguo Testamento son los salmos, que siguen siendo una pieza fundamental en la oración de la Iglesia. En los salmos también podemos encontrar absolutamente, y los mismos salmos nos pueden ayudar a nosotros a poder también elevar nuestra presencia ante Dios por medio de las oraciones, por medio de los salmos. Estos hombres, estos profetas, también todas aquellas grandes mujeres que confiaron, que perseveraron, que siempre manifestaron su amor a Dios, y que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, estuvieron escuchando. No solamente pedían, sino también escuchaban lo que Dios tenía para ellos. Entonces, hermanos, es muy importante que para que nosotros podamos vivir en este tiempo de Cuaresma la oración, podamos sentir esa amistad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era, ahora ya saltando un poquito a la parte del Nuevo Testamento, cómo era la oración de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nos enseña a tratar a Dios con el ejemplo y con una instrucción del Padre Nuestro. El Señor Jesús en su palabra lo dice: no es necesario tanta palabrería, oren de esta manera. Jesús, queridos hermanos, ora, transparenta la identificación de la voluntad del Padre y la absoluta seguridad de ser escuchado. Jesús enseña a orar a sus apóstoles, a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Y tenemos la oración por excelencia, que es la oración del Padre Nuestro. Para orar bien hace falta un corazón limpio. Entonces, este tiempo de Cuaresma, sabemos que para que lo podamos vivir, para que lo podamos disfrutar, muchos tal vez de nosotros en su momento nos acercamos al sacramento de la confesión
para poder iniciar este tiempo de Cuaresma como Dios nos manda, para poder iniciar a convertir nuestros corazones. Pero, por eso dice, Jesús nos enseña a orar. Y para orar bien y excelentemente, hace falta un corazón limpio, una fe viva y perseverante hacia el momento de las tribulaciones. Entonces, hermanos, Jesús es un ejemplo para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar. Jesús atiende a la oración y los milagros del Evangelio responden en muchas ocasiones a la petición de la gente. Si algo nos debe de llamar la atención es que cuando nuestro Señor Jesucristo iba pues a hacer algún milagro, iba a ayudar a alguien, primero se ponía en oración. Elevaba sus ojos al cielo y sus manos hacia el cielo, hacia el Padre, y pedía la intercesión de Él. Entonces, cuán importante es nuestra vida de oración, no solamente en los tiempos fuertes que vivimos dentro de la iglesia, sino absolutamente en toda nuestra vida. Entonces, la oración en la iglesia, queridos hermanos, el cristiano se convence con el paso de los años de la importancia de la oración y sabe con la experiencia que la iglesia vive en oración, que existe para orar. Y el Espíritu Santo suscita en los cristianos la vida de oración. Es el maestro de la oración cristiana. Cuando el Espíritu Santo se presentó ante los apóstoles el día de Pentecostés, acompañados de nuestra Madre Santísima, estaban en oración. Y por medio de la oración es como ellos reciben la presencia del Espíritu Santo. Saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan en esta noche. Gracias por participar de este momento de reflexión en este tema, la oración en la Cuaresma. Pues bien, hermanos, después de haber dicho que la oración es esa comunicación, ese diálogo con Dios, ese diálogo con el mejor amigo que es Dios mismo, que la oración es esa comunicación entre hijo y padre, entre creador y criatura. Después de que hemos visto que los profetas también tuvieron esa comunicación con Dios por medio de la oración, el maestro de maestros en la oración, nuestro Señor Jesucristo, ahora viene alguien también muy importante para cada uno de nosotros en nuestra iglesia y que también es ejemplo de oración. Y estamos hablando de la oración de Santa María, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Para descubrir la senda de la oración de la Virgen, queridos hermanos, va por delante ayudándonos a realizar un camino seguro. Ella que es la que intercede, ella quien es la que acompaña, ella quien es la que también nos invita a poder tener esa comunicación con su Hijo por medio de la oración. Entonces la Virgen, hermanos, la Virgen nos enseña a orar con aquel fiat fundamental y con él magnífica, himno de humildad y reconocimiento. De humildad y reconocimiento hacia ese Dios que nos ama, que es misericordia. Entonces, hermanos, ella es la que introduce al trato con Jesús
como en Caná. ¿Qué fue lo que hizo? Ella intercede, ve que en las bodas de Caná ya no había vino para los novios. Ella ve la preocupación de estos novios y ella intercede por ellos. Por eso estas palabras tan maravillosas que ella dice a estos servidores: hagan lo que Él os diga, hagan lo que Él les mande. Y esta es la invitación de nuestra Madre Santísima, queridos hermanos, para cada uno de nosotros. Hagan lo que Él les diga. Es intercesora, sí, pero a ella le agrada que hagamos lo que su Hijo Jesús nos manda. ¿Y qué será que nos puede o nos estará mandando o nos va a mandar nuestro Señor Jesucristo en esta Cuaresma 2021, queridos hermanos? ¿Qué nos va a pedir por medio de la oración? ¿Qué nos va a alentar a cada uno de nosotros? Ya lo dijo nuestra Madre: hagan lo que Él les diga. Entonces ella es ejemplo de oración. Mujer que medita, mujer que ora, mujer que escucha por medio de la oración, que no solamente suplica a Dios, que no solamente pide, sino que también escucha. Y lo vemos en el momento en que el ángel le anuncia que ella va a ser la Madre de Dios. Es que ¿cómo va a ser posible esto? Pero después viene la escucha: hágase en mí, aquí está la esclava, hágase en mí según tu palabra, que se mande en mí lo que tú has dicho. Entonces podemos decir: es que es tan difícil tener esa comunicación con Dios. Y más en este tiempo en el que mucha gente no nos concentramos, en el que mucha gente no podemos, cada uno de nosotros, a veces ni tener esa relación con aquellos que vemos. ¿Por qué nos va a costar con Dios? Es que no me concentro, a veces estoy orando y llega el momento en que pues llegan pensamientos a mi mente o me están interrumpiendo. Debemos de esforzarnos por tener esa comunicación con Dios. Agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañan. Saludos a Cristóbal Hernández, a Carlos Bonilla, a Cecilia Tum, a César Cruz, a Teresa Vázquez, a Cintia, a Ana Elisa, a María Tello. Saludos a Tatiana. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Estamos pues reflexionando un poquito sobre nuestra vida de oración o la oración en este tiempo de Cuaresma. ¿Cómo estamos viviendo la oración, no? Podemos decir: bueno, el ayuno lo estoy viviendo bien, estoy cumpliendo también la caridad. Pero si no profundizamos en la oración, si no tenemos una vida de oración, no vamos a poder cumplir con los otros aspectos que también son importantes. Pues bien, queridos hermanos, ahora vamos a ver un poquito, profundizar un poquito, ya después de que vimos los mayores ejemplos: nuestro Señor Jesucristo, Maestro de oración, nuestra Madre Santísima, los profetas y así también los grandes santos. El amor de nuestro Padre San Francisco de Asís a la oración. Nosotros, sobre todo nosotros más como franciscanos, ese amor que le tenía a nuestro Padre, nuestro seráfico Padre, a la oración. Entonces, nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís no escribió ningún tratado sobre la oración, queridos hermanos,
No hizo grandes escritos sobre la oración. Tampoco se preocupó demasiado en enseñar a sus hermanos un método de oración. Pero esto no le impidió ser un gran guía seguro, al tiempo que un ejemplo viviente en el camino de la unión con Dios. El que no haya tenido un método, el que no haya hecho grandes escritos sobre la oración, no le impidió a San Francisco de Asís tener esa comunicación con ese Creador. Lo esencial en su enseñanza, queridos hermanos, de nuestro seráfico Padre San Francisco, así como de su experiencia personal sobre la oración, se halla contenido en la siguiente frase de la regla bulada. Aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo debe anhelar, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Aplíquense los hermanos a los que por encima de todo deben anhelar, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Es muy importante, queridos hermanos, la vida de oración. Y la vida de oración, según San Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa búsqueda incesante del Espíritu del Señor y de su acción en nosotros. Entonces, ¿cómo vivir en este tiempo de Cuaresma la oración? Anhelando, buscando sin cansarse la presencia del Espíritu del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la forma en que nosotros vamos también a acompañarnos en este camino, en estos 40 días. Recordemos que en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo estos 40 días en el desierto, Él se puso en oración. El demonio quiso hacer de las suyas al tentarlo, pero por medio de la oración Él pudo fortalecer su espíritu. Él pudo fortalecerse y pudo combatir al demonio. Entonces, hermanos, la oración es muy, pero muy, muy importante en nuestra vida. No la debemos de dejar como segunda opción, sino que al contrario, es una de las cosas, o debe ser una de las cosas prioritarias en nuestra vida, uno de los aspectos prioritarios en nuestra vida, para que por medio de ella podamos descubrir a ese Dios misericordioso. Somos incapaces por nosotros mismos, hermanos, de nombrar dignamente a Dios. No sabemos orar como es debido. No consiste la oración para el cristiano en unirse a Jesús en su relación con el Padre. No debe haber esa relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por medio de la oración. En esta noche te hago a ti, hermano, hermana, la pregunta: ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿O cómo ha sido tu oración? ¿Cómo quieres que sea en este tiempo de Cuaresma? Aunque ya estamos a mitad del camino, no nos rindamos. Es tiempo para poder corregir aquello que tal vez no está totalmente adecuada en nuestra oración. Decía nuestro seráfico Padre San Francisco: orar es aprender a decir Abba, Padre. Y eso solo es posible gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu del Señor es el gran iniciador de la vida de oración. Por eso debemos anhelarlo por encima de todo.
y dejarle actuar en cada uno de nosotros. Dejar actuar en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos abrirnos al Espíritu del Señor? ¿Cómo podemos dejarle actuar en nosotros? ¿Cómo? Sería la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos abrir al Espíritu del Señor? Nuestro seráfico Padre decía, el corazón puro es el corazón que consiste de su pobreza. Se vuelve humildemente hacia el Señor, reconoce que solo Él es santo. Y esto le llena de tanta alegría que ya no vuelve a replegarse sobre sí mismo. Está enteramente vuelto hacia Dios, solo tiene ojos para Él. Está invadido y colmado por la alegría de la alabanza. Es de verdad un corazón pobre entre el corazón puro y la adoración existente. Una adoración con un estrecho vínculo. Entonces, hermanos, son verdaderamente de corazón limpio, escribe Francisco, los que desprecian lo terreno, buscan lo esencial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor vivo y verdadero, con corazón y ánimo limpio. En las admoniciones, número 16, encontramos: el corazón puro no puede separarse del acto que lo expresa por entero la adoración. Nuestro Padre San Francisco no tuvo algún método de oración, sino que él, al concentrarse, al tener esa empatía con Dios, al tener esa relación de amistad con Él, al confiar en Él, fue tanto el éxtasis, tanta la alegría de estar en esa presencia con Él, de pasársela en oración con Él, en comunicación con Él, que pues hasta esta misma gracia que le da el Señor de poder vivir su pasión en su propia carne. El bienaventurado Padre no desatendía por negligencia ninguna visita del Espíritu. Si se le ofrecía, respondía al regalo y saboreaba la dulzura, así puesta por todo el tiempo que permitía el Señor. Siempre lo tuvo presente, siempre estuvo en esa comunicación con Él. Pues bien, hermanos, ¿por qué debemos orar? ¿O por qué oramos? En primero, porque es un mandato de Dios. Eso podemos encontrarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 40 al 41, y en Primera de Tesalonicenses, versículos 5 al 7. Oramos porque es un mandato de Dios. Segundo, oramos para establecer y mantener una relación íntima con Dios. Oramos para conocer la voluntad de Dios y oramos para suplicar las necesidades de cada uno de nosotros. Esta es la razón por la que debemos orar, porque es un mandato de Dios para establecer y mantener una relación íntima con Dios, para conocer la voluntad de Dios y para suplicar necesidades, nuestras necesidades a Dios. Y en el tiempo de Cuaresma en el que ya estamos viviendo, lo debemos de hacer con mucho más profundidad.
de corazón que vivamos este tiempo por medio de la oración. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Según Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, debe incluir los siguientes elementos. Primero, una alabanza. Una alabanza. Y lo vemos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Una alabanza. Segundo, una petición. Dice el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y líbranos del mal. Y luego debe haber una reconciliación. Perdona nuestras deudas. Alabanza, petición, reconciliación. Nos puede servir en esta noche como para hacer pues un momentito, como para reflexionar, hermanos, y poder decir: ¿cómo está mi oración? ¿Están cumpliendo con estos elementos que se nos está brindando? ¿Hay una alabanza? ¿Hay una petición? ¿O hay una reconciliación? O tal vez primero me estoy yendo con la parte de la petición y ahí me quedo. Ya no hay una alabanza, ya no hay un darle gracias a Dios, ya no hay una reconciliación con Dios. Y nada más me quedo en la parte o en el elemento de la petición. Cada uno de nosotros, pues que nos sirva de reflexión, que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos si estamos cumpliendo no solamente en este tiempo de Cuaresma, y si no, pues a ponernos en práctica, a vivir este tiempo, que por medio de la oración podamos tener una alabanza, por medio de la oración podamos tener esa petición, pero también por medio de la oración podamos tener esa reconciliación con Dios. Pero también nuestra oración debe ser en una forma persistente. Debemos orar confiadamente y con una conciencia, que ya lo decíamos, con una conciencia limpia. No solamente con una conciencia limpia, sino también con un corazón limpio. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, para ir pues aterrizando un poquito nuestra meditación, nuestra reflexión de esta noche? Algunas preguntitas, 2 preguntitas para que ustedes puedan pues sí analizar cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo podemos abrirnos al Espíritu del Señor en esta Cuaresma? ¿Cómo, queridos hermanos, podemos abrirnos al Espíritu del Señor en esta Cuaresma? ¿Cómo podemos dejarle actuar en nosotros al Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos dejar que el Espíritu Santo actúe en mí, actúe en mi familia, actúe en mi congregación, actúe en mi orden, actúe en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi parroquia? ¿Cómo podemos, queridos hermanos, hacer que actúe la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Saludamos a todas aquellas personas que pues aún están con nosotros, nos están
acompañando en esta noche. Entonces hagamos un propósito para que nuestra reflexión no quede solamente o se limite solamente a la reflexión en esta noche o a las puras palabras. Podemos hacer un propósito para poder avanzar y seguir avanzando en este tiempo de Cuaresma. En primero, que tengamos la ilusión por mejorar nuestra vida de oración. Cada día no hay que desanimarnos, sino que al contrario, hay que luchar. Todos los días tener la ilusión de poder mejorar nuestra vida de oración, de poder mejorar esa comunicación con la Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Reserva en algunos minutos al día para hablar con Dios, particularmente al levantarnos, al terminar la jornada, tal vez cuando salgas del trabajo, antes de irte del trabajo, cuando regresas del trabajo, ya a la hora de conciliar el sueño, a la hora de acostarnos, tener ese momentito, tener esa comunicación, analizar, hacer un examen de conciencia, cómo estoy yo en mi vida de oración. ¿En qué se manifestó Dios? Tal vez en el transcurso de este día, por medio de qué me habló, por medio de qué persona, de qué acontecimiento. Es importante, hermanos, que no dejemos pasar esto en nuestras vidas, que estemos atentos a lo que Dios nos va a manifestar día con día, que estemos atentos a lo que Dios siempre nos va a invitar a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues claro, por medio de la oración, no de otra manera, no de otra manera más que por medio de la oración. Entonces ya sabemos con algunas pautas que en esta noche les he compartido, que ojalá y pues haya estado un poco claro, se haya comprendido cómo nosotros podemos vivir el tiempo de oración en este tiempo de Cuaresma. Saludamos a nuestros hermanos que están participando con nosotros. Saludos a Patiluz Sarmiento, a Víctor Reyes, a Isabel Calzada. Saludos también a María Asunción Gordillo Maza, a Noé Cruz. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar en esta noche de nuestra reflexión. Entonces, hermanos, ya tenemos la tarea de poder profundizar en nuestra oración, de poder reflexionar cómo está mi vida de oración, cómo está mi comunicación con Dios. ¿Está en un 100% o un 50%, un 70%? ¿De qué manera, queridos hermanos? Pues dejamos este espacio por si alguien quiere hacernos alguna pregunta, alguien quiere preguntarnos algo, alguien que guste hacernos alguna pregunta para poder profundizar mucho más en esta noche. Felicidades saludos desde mi tierra, paz y bien, Pati, desde Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Saludos a Marisol, a Marisa, niño, paz y bien. Pues bien, queridos hermanos, quiero agradecer pues a los hermanos de la Coframets por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta reflexión de la oración en este tiempo de Cuaresma.
Pues esperamos que les haya ayudado un poco a poder reflexionar. Saludos a Sol Mata desde Puebla. Bendiciones para todos ustedes. Saludos a Rosy Martínez, paz y bien. Pues gracias a los hermanos de Coframets por hacerme la invitación. Que Dios también los siga acompañando a cada uno de ustedes, a todas nuestras familias franciscanas. Que Dios les dé la gracia, que Dios les dé la sabiduría, la santidad de vida para poder tener esa comunicación con Dios. Saludos a María Concepción Carrillo Orozco, ¿no? Gracias a Dios. Saludos hasta Jalisco. Saludos a Ecuador, hasta Ecuador. Gracias, Tatiana Santa María. Dios te bendiga siempre. Un abrazo hasta Ecuador. Saludos a Isabel Moreno. Saludos a Postulantado San Maximiliano María Colbe. Saludos Lourdes Tenorio. Adiós, gracias. Adiós, gracias, Rosy. Vamos entonces, queridos hermanos, a pues ponernos en la presencia de Dios en esta noche, concluyendo nuestra reflexión, haciendo nuestra oración final. Los invito a que en un momento de silencio, desde sus hogares, cada uno de ustedes, agradezcamos a Dios por todo lo que nos dio en este día. Agradezcamos a Dios porque cada día nos quiere y nos acerca más a Él por medio de la oración. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza, por favor, para recibir la bendición. Después de cada oración respondemos amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, que tengan todos bonita noche. Gracias a todos por su atención. Dios les bendiga siempre. Paz y bien. Buen descanso, reparador descanso y dulces sueños a todos. Dios les bendiga.